decisiones que garantizan tu éxito. ¿Cuántos quisieran ser exitosos en la vida? Hay tanta gente fracasada, hermanos, tanta gente frustrada, tanta gente que tiene problemas que ya no puede arreglar, cuánta gente que lo pasa mal en la vida, cuánta gente que decidió pasar oportunidades y que nunca pensó que eso le iba a afectar tanto en su futuro. Tanta gente amargada, tanta gente que se suicida, tanta gente que no tiene ninguna esperanza de ser mejores o de tener una vida mejor. Entonces vamos a ver en esta mañana, capítulo 10, decisiones que garantizan tu éxito. Ahora, esta palabrita éxito no tiene que ver necesariamente con riqueza, no tiene que ver necesariamente con lujos, pero sí tiene que ver con una buena calidad de vida. Amén. Buena calidad de vida. Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene una buena calidad de vida. Hay gente que tiene muy poco o nada de dinero, sin embargo tiene una muy buena calidad de vida. Lo otro que tiene que ver con éxito, hermanos, es con la voluntad de Dios para mí. Hacer lo que Dios espera que yo haga. Y eso es éxito. Lo hemos hablado esto. Tiene que ver con qué es mi misión en la tierra. Y éxito es cumplir con la misión que yo tengo aquí en la tierra. Hay gente que anda haciendo cualquier cosa menos lo que Dios espera que él haga. Y muchos me dirán en aquel día, dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor les va a decir, yo nunca les mandé a hacer eso. Entonces, hermano, tengamos cuidado porque éxito también significa eso, hacer la voluntad de Dios para su vida. Traje acá el diccionario Larousse acerca de esta palabra, decidir, decidir. Yo quiero que usted aprenda en esta mañana esta palabra. ¿Qué significa decidir? Decidir significa pronunciar un juicio sobre una cosa discutida. También significa determinar, acordar. Yo quiero también darle una propia definición de lo que es decisión. Decisión es para mí una facultad del alma que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, ¿cierto? Nosotros tenemos sentimientos o emociones, ¿cierto? Tenemos intelecto dentro del alma y tenemos voluntad. Entonces, la decisión tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Hay cosas que pueden quedar en mi intelecto y no va a pasar más allá. Hay cosas que pueden quedar en mi emoción y no va a quedar más allá. Pero cuando la voluntad toma el caso, es decir, lo pone en práctica, podríamos decirlo que una nave puede estar detenida y no se mueve ni para allá ni para acá, sin embargo, por un momento, ¿cierto?, de la voluntad, se echa a andar el motor y se le da un rumbo. Ya no estoy aquí, voy camino hacia allá. La voluntad tiene que ver con eso. La decisión significa el ejercicio de nuestra voluntad. Las cosas ocurrirán porque habrá voluntad aplicada, porque se decidió hacer. Entonces, hermanos, decisiones que garantizan tu éxito.
Wow, ya estamos metiéndonos un poco en el tema, ¿cierto? Vamos a la palabra. Capítulo 10 de Nehemías. Dice: los que firmaron fueron. ¿Quién firmó primero? El que primero firmó fue Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Aquí está perfectamente identificado. Entonces, la primera decisión es la decisión de formalizar. El compromiso. A la gente no le gusta la formalidad. Pero creo que, hermano, con Dios debemos ser formales. ¿Qué es la formalidad? Por ejemplo, yo a usted lo puedo saludar. Hay como distintos niveles de saludo, no sé si usted se ha dado cuenta. Por ejemplo, yo lo puedo saludar simplemente con un movimiento de ceja. Y es un saludo, ¿cierto? ¿Cierto? Movimiento de ceja hacia arriba, hacia abajo, saludo. Pero ese saludo es como demasiado aguado, ¿cierto? Superficial. Eso es como que ya te vi pasar y te vi y me viste, entonces, pero yo voy rápido, ¿cierto? No me voy a detener. En la cultura de los tiempos bíblicos, el Señor dice: cuando vayas a tal ciudad o tal lugar, no saludes a nadie por el camino. ¿Ha escuchado eso, cierto? Eso no significa que la persona va a pasar de largo. El saludo, hermanos, en esos tiempos era una forma, podríamos decirlo, tan ceremoniosa. Había todo un protocolo del saludo. El primer día, porque duraba varios días el saludo, ¿verdad? El primer día era como una aproximación, un abrazo. El segundo día era comer juntos, compartir. El tercer día recién entraban en materia con respecto a lo que iban a decirse el uno al otro. Y después se repetía el proceso a la inversa, hasta que finalmente el saludo duraba como 6 días. Entonces el Señor dice: por favor, si ustedes van a ir a predicar a tal o cual pueblo o ciudad, no saluden, porque Él sabía que saludar significaba 6 días de detenerse. Pero hoy día el ser humano, el hombre práctico, el hombre de ciudad, el hombre de mundo, vive en otra dimensión, a otra velocidad. Pero eso no significa que nosotros no debemos ser formales. Debemos ser formales. Y sobre todo con nuestros hermanos y sobre todo con Dios. Entonces usted puede saludar a alguien simplemente con darle la mano, pero darle la mano así es como: ¿para qué me diste la mano? Sí. Hay estudios que se han hecho donde psicólogos dicen que en el saludo hay una transmisión de simpatía, afecto, compromiso o de rechazo. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo usa esto. Pero también existe un saludo que puede ser más efusivo, donde hay una demostración más profunda, ¿cierto?, de los sentimientos, un abrazo, una declaración del afecto, tantas cosas. Pero nosotros, hermanos, con Dios debemos ser formales. La formalidad es importante. Aquí yo tal vez estoy hablando un poco de cómo nos relacionamos entre nosotros, pero es diferente también ver cómo nos relacionamos con Dios. Nehemías sabe que el pueblo lo ha pasado mal,
que ha estado arruinado, que ha estado con unos enemigos sobre ellos que le han empobrecido, le han esclavizado. Por lo tanto, él quiere que eso nunca más ocurra. Y lo primero que él dice, vamos a ser formales, vamos a formalizar nuestro compromiso con Dios. Es muy importante entender, hermanos, que hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que Dios hace. Las cosas que yo debo hacer, no las va a hacer Dios por mí. Yo tengo que hacerlas. Dios espera que yo las haga. Y eso es lo que a mí me corresponde. Alguien dijo, yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Las cosas imposibles las hace Dios, pero hay cosas posibles que yo sí puedo hacer. Y en esto lo primero que dijo Nehemías, vamos a formalizar el compromiso. Y él dio el primer paso, él dio el ejemplo. Cuando tenemos convicción de algo, debemos dar el ejemplo, debemos dar el paso, debemos tomar la iniciativa. Amén. Hay personas que dependen de usted, hay personas que están esperando qué decide usted. Sus hijos, puede ser, ¿cierto? Le están observando. De alguna manera usted ejerce un liderazgo. Y si usted toma la decisión, si usted da el primer paso de formalizar su compromiso con Dios, otros le seguirán. Su accionar será imitado. Él firmó, luego dice que firmaron 44 varones de renombre. Esos 44 no habrían firmado si Nehemías no hubiese sido el primero en firmar. Yo tengo que tener claro, hermano, cuál es mi relación con Dios. Y yo eso debo demostrarlo, debo mantenerlo en un compromiso, comprometerme. ¿Vamos bien? La segunda decisión dice, a partir del versículo 28, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Aquí hablan de los que se habían apartado de los pueblos de la tierra. Hay que tener una separación de la conducta, de la filosofía o de la corriente o del estilo de vida que tienen los pueblos de la tierra. ¿Qué soy yo, pueblo de la tierra o soy pueblo de Dios? Entonces yo tengo que vivir y actuar, proceder como pueblo de Dios. Y para eso yo debo apartarme de los pueblos de la tierra, de la forma en que ellos viven. Yo tengo que asumir eso. Convertirse. Por tanto, están aquí también las mujeres, los hijos. A veces no siempre acompañan la esposa y los hijos. O no siempre acompaña el esposo. Por algún lugar entra el Señor o por alguna persona más sensible dentro de la familia. Pero lo importante, hermanos, es que ellos están involucrados y toman la decisión de cumplir lo prometido. Uno tiene que avanzar en esto.
Primero, ser formales en lo que decidimos. Segundo, decidir cumplirlo. Dice el versículo 29, se reunieron con sus hermanos principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían, que cumplirían, andar, guardar, cumplir. Dígame si esto no es una decisión de cumplir lo prometido. Cumplirían. Dijimos, hermanos, decisiones son los que nos dan un golpe de timón en nuestro estilo de vida. El timón lo manejo yo. Yo decido, ¿cierto?, darle una dirección a la vida que quiero llevar. Y ellos están decididos a formalizar su compromiso con Dios y a cumplirlo, a cumplir lo prometido. ¿Se ve difícil? No. Es que todo comienza, hermanos, de lo poco a lo mucho. Hay gente que dice, yo no estoy preparado. Nunca vas a estar preparado. No estoy preparado, pero por algo tienes que comenzar. Por lo menos debes comenzar con una decisión, con el deseo, el compromiso fiel de cumplir lo que tú le prometes a Dios. Tal vez en el camino vas a tener fracasos. Tal vez en el camino vas a querer abandonar. Claro, entonces, pero tienes que comenzar por algo. Imagínese que usted nunca ha ido al colegio y alguien le muestra un cuaderno, por ejemplo, de cuarto año medio o tercer año medio con las ecuaciones trigonométricas. Usted dice, eso yo jamás lo voy a aprender, nunca voy a ir al colegio. Así actuamos a veces. Hermanos, cada persona que comienza a ir al colegio comienza con un cuadernito, un silabario, y lo más probable es que la mamá o la profesora le tome la mano para que aprenda a tomar bien el lápiz. A mí me ponían el lápiz en esta mano y yo me lo cambiaba rápidamente a la otra. Hasta que conversaron entre la profesora y mi mamá y dijeron, no, este niñito es zurdo, así que dejémoslo zurdo. Y fue toda una cosa extraña porque me decían, mi abuelo, me decían ellos, me amarraba la mano, le amarraban la mano a los niños para que usaran la mano que correspondía, porque no tenían el concepto, ¿cierto?, de que una persona nace con este hemisferio del cerebro un poco cambiado. Pero cada uno comienza así, a soltar la mano, a aprender a escribir de a poco. Hermanos, pero lo importante es que usted está matriculado. Lo importante es que usted es un alumno regular. Lo importante es que usted ya tiene su uniforme y tiene su mochila o su bolsón. En esos años era bolsón. Bolsón de cuero, claro. Sí. Yo no sé si usted recuerda eso. Yo todos los días perdí el lápiz, todos los días. Estuve como 2 meses perdiendo el lápiz todos los días. No sé qué pasaba. Cosas que uno va guardando, pero después cuando uno ya va aprendiendo a juntar las palabras, a conectar los sonidos y darse cuenta de que puede leer. Todo es un proceso, pero todo comienza con una decisión de cumplir lo prometido. Y ellos dijeron que andarían, que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos y los decretos. ¿Y qué más? Y estatutos de Jehová nuestro Dios. Podemos cantar, podemos orar, podemos escuchar, podemos aprender,
Pero realmente, hermanos, crecemos cuando tomamos decisiones, cuando estamos dispuestos a obedecer, cuando estamos dispuestos a cambiar. Es lindo cantar, pero tu canto no te va a cambiar la vida. Por cantar no vas a cambiar. O por orar, o porque alguien ore por ti. La oración no lo es todo. La oración es vital, es importante, pero cuando se trata de el crecimiento espiritual, esto tiene que ver con decisiones y procesos. ¿Vamos bien? Alguien decía, estamos mal, pero vamos bien. ¿Ha escuchado eso? Estamos mal, pero vamos bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no siempre estaremos mal. Y esta receta que usted está aprendiendo hoy le puede servir por el resto de su vida. Tercera decisión. Dice el versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos. Decisión de no ceder a las tentaciones. Hermanos, aquí hay un tema de relaciones sentimentales, ¿cierto? El amor no nace ni es verdadero amor porque a mí me gusta una persona. A mí me gusta la persona, pero eso no significa que yo la ame. Primero me gusta, pero después llego a amarla. Creo que la mayoría de los seres humanos somos así. Todo comienza con la atracción. Pero en eso es donde la palabra aquí es enfática. Dice, no daríamos nuestros hijos a las hijas de ellos, ni tomaríamos de las hijas de ellos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es posible la tentación. Es posible que parejas comiencen espontáneamente, porque la atracción es así. Entonces uno tiene que tener cuidado en el sentido de no ceder a la tentación. La decisión de no ceder a esta debilidad, a esto que, no sé si bien llamado o mal llamado, instinto de atracción hacia el sexo opuesto, en lo natural. No quiero meterme en problemas. Pero eso es importante, que yo debo saber con qué persona estoy relacionándome, qué tipo de persona es. Para ellos era vital esta separación. Recordemos en el libro de Esdras, donde hubo un divorcio masivo, se recuerda que lo explicamos bien. Entonces ellos dicen, para que eso nunca más vuelva a ocurrir, yo debo saber con quién me involucro emocionalmente o con quién está involucrado emocionalmente mi hijo o mi hija. ¿Quién es esa persona? Porque puede ser que venga la tentación, ¿cierto? Y después ya sea tarde. Esto es solamente un ejemplo, pero básicamente el principio es este: no ceder a las tentaciones. Tener cuidado con lo que son mis debilidades. Tener cuidado con lo que yo puedo ser vulnerable o susceptible. Hermanos, hay tanto dolor cuando se cede a las tentaciones, porque después viene la cuenta, las consecuencias. Ellos tomaron la decisión de no ceder a las tentaciones ni a las
presiones. Porque también, por supuesto, había muchas presiones. La presión del hijo, diciendo, no, si es una buena mujer, ¿cierto? Es que lo que pasa es que no viene a nuestra iglesia, pero ella adora a su Dios. Y así, nuestra hija puede decir, no, si él es un buen muchacho, es mejor que muchos que están en la iglesia. ¿Ha escuchado eso? No, si es una buena persona. Y argumentos hay. Y presión también hay. Pero aquí debe estar usted decidido a no ceder a las tentaciones ni a las presiones. ¿Qué le parece? ¿Nos está enseñando la palabra en esta mañana? Cuarta. Dice versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Es decir, aquí nuestro principio es no sacrificar o no decisión de no transar con los principios. No transar con los principios. El día sábado, según la ley, es el día del Señor. Es el día de reposo. Por lo tanto, hermanos, este es un principio. 6 días trabajó el Señor, un día descansó. Dios espera que nosotros o que su pueblo también tenga el mismo principio. 6 días trabajar y un día descansar, reposar. Ahora, Moisés legaliza este día. Y en realidad, durante los tiempos de la ley, era demasiado exigente este tema. Pero parece ser que poco a poco esto se fue perdiendo. Y sobre pretexto de cualquier cosa, se sacrificaba ese día y no se respetaba el reposo. Este es un principio. Nosotros hemos hablado que nuestro verdadero reposo es el Señor. Él es el que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero eso no significa que nosotros vamos a trabajar los 7 días de la semana. Nosotros no estamos bajo esa ley, pero yo debo tener la manera, buscar la manera de apartar un día de la semana para mi tiempo con Dios. Entonces yo no debo transar principios. El tema era no caer en el comercio material con los pueblos de la tierra durante ese día. ¿Cuántos hoy trabajadores cristianos deben someterse a horarios que incluye trabajar el día domingo, por ejemplo? Frente a eso, ese cristiano debe organizar su tiempo, pero no puede él permitir que se distancie mucho su tiempo con Dios. Hay algunos que dicen, mire pastor, yo ahora soy mi propio jefe. Yo no estoy sujeto a un horario, a un patrón.
Pero me he dado cuenta, hermanos, que esas personas son las que menos respetan el tiempo que deben estar con Dios. Todo al principio es bonito, pero de repente, poco a poco, comienzan a encontrar que es mejor ir a los negocios del mundo que estar en la casa de Dios. Mire, ¿te recuerda cuando el Señor Jesús se perdió a los 12 años? Se recuerda de esa historia, ¿cierto? Y los padres lo buscaron desesperadamente hasta que al final lo encontraron. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, ¿cierto? En la casa de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces uno tiene que también imitar eso, que estemos durante el día sábado en los negocios del Padre y no en los negocios de la tierra. El Señor tenía claro el tema. No caer en el comercio material con los pueblos de la tierra. Segundo, guardar bien o resguardar el negocio espiritual o los negocios del Padre, así como la respuesta del Señor, resguardar los negocios. Aquí, hermanos, esta es una reunión de negocios del Padre. Es aquí donde usted balancea, donde usted aquí equilibra su vida. Es aquí donde usted ordena prioridades. Es aquí donde usted saca sus conclusiones de cómo está su vida, cómo está su economía, cómo está su familia, sus hijos. Y es aquí donde usted recibe una instrucción de parte de Dios. Es decir, su negocio en su calidad de vida está mejorando. Y así debe ser. Que mejore la calidad de vida que usted tiene. Y para eso yo debo mantenerme firme, no transar con mis principios. Es que es un negocio tremendo, que yo puedo ganar tanto, me van a pagar tanto, etcétera, etcétera. Pero ¿a costo de qué? De un retroceso y de una pérdida en tu propia vida. Una pérdida en tu crecimiento espiritual. Una pérdida en tu relación con Dios. Una pérdida también en tu relación con tu familia. ¿En qué posición estás? ¿Qué reserva anímica tienes tú? ¿O qué es la sabiduría que tú podrías transmitir? Mediante una política donde fácilmente cancelas los negocios del Padre y optas por los negocios del mundo. Sí. ¿Sabe qué, hermanos? Qué bueno que las versiones nos dan más luz sobre esto. El principio es que si no guardamos el negocio espiritual de salvar almas o de restaurar almas, la verdad es que poca seguridad tenemos de mantenernos vigentes como verdaderos cristianos o verdaderos creyentes en el tiempo. Poca posibilidad tenemos. Hablaba del negocio material con pueblos de la tierra. El negocio material con los pueblos de la tierra me hace ganar para mi bolsillo, pero me hace perder con Dios. Es que el hermanito me dice, no, pues pastor, si yo igual oro. No, pues pastor, si yo igual estoy comunicado con Dios. No es lo mismo. Los primeros síntomas de la enfermedad son casi imperceptibles. Hay gente que tiene cáncer y cuando ya el cáncer no tiene solución, recién se viene a dar cuenta que estaba enfermo y su enfermedad tiene larga data. En cambio, el negocio espiritual, el negocio de restaurar almas, el negocio de ganar almas, tal vez me hace perder momentáneamente en los negocios de la vida, pero me hace ganar en el negocio con Dios. Dice, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Es decir, que ellos no serían soberbios
sino que serían personas que respetarían los principios que Dios ordena con respecto a mantener la tierra con toda su capacidad productiva. Además de eso, el Señor hablaba de, por ejemplo, liberar de deudas después del 7º año. Eso también ellos lo incluyen dentro de los principios que ellos habían decidido no transar con el mundo. Importante. ¿Se da cuenta, hermanos? Si usted lo mira ahora en una panorámica, se puede ver que esto es como un proceso, ¿cierto? De decisiones firmes. Viene otra decisión. La 5ª decisión, la decisión de ser generosos. La decisión de ser generosos. ¿Cómo se define usted? Generoso, desprendido, mano abierta, mano guagua, egoísta, avaro, coñete, bueno, tanta forma de amarrete. Yo sé que Dios nos hace responsables de los recursos que administramos. ¿Sí o no? Nosotros somos responsables de los recursos que administramos. Segundo, nosotros debemos administrar, por lo tanto, con fidelidad lo que Dios pone en nuestras manos. No creerme el cuento de que todo es mío. Yo debo entender que lo que yo tengo para administrar, Dios permitió que yo lo tenga. No debo pensar de que es todo fruto de mi esfuerzo, mi trabajo, mi conocimiento, etc. Hay algo de Dios allí en bendición por lo que yo recibo. Tal vez hay muchas personas más capaces que usted y reciben mucho menos que usted. Puede ser. Entonces alguien le dirá, es que tú tienes suerte. ¿Y usted qué le dice? Bueno, suerte. O le dice usted, Dios me bendice. Entonces ellos decidieron ser generosos. Hablamos del principio de la reciprocidad. Tal vez con Dios nunca podremos ser recíprocos 100%, porque Él nos ha dado mucho y yo no puedo corresponderle también con mucho, pero sí debo mantener un corazón agradecido. Amén. Y el corazón agradecido se demuestra mediante la honra que yo le doy a Dios con lo que Él pone en mis manos para que yo lo administre. Dice el versículo 32, nos impusimos. Aquí no está hablando de una imposición de Dios. Ellos están tomando una decisión. Y esa decisión tiene que ver con la generosidad. Nos impusimos, autoimpuesto. Hermanos, yo creo eso, que uno debe tomar decisiones en la vida. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tal vez yo en un momento tengo un fuerte deseo de dar. Pero al día siguiente tengo el fuerte deseo de no dar. Claro. Un día me entusiasmé tanto que di tanto, pero al otro día me di cuenta y dije, hoy tanto que di. Claro. Un día me gozo dando y otro día me duele dar. Es terrible eso. Entonces ellos decidieron que esto se lo autoimponían.
Porque un día yo voy a querer hacerlo y otro día voy a querer no hacerlo. El tema es que la mayoría de las veces yo no voy a querer hacerlo porque me conozco. Esporádicamente voy a querer hacerlo, pero la mayoría de las veces no voy a querer dar. Ellos se autoimpusieron. Este fue un acuerdo formal. Fue un compromiso que ellos públicamente hicieron. Dice de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Deciden, el principio es este, hermanos, ellos deciden nunca más ser pobres. Porque la pobreza espiritual se refleja en la actitud con respecto a nuestras posesiones. Dios es dador. De tal manera ha amado Dios al mundo. ¿Cierto? Hay 2 capítulos en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Corintios 9 y 10, donde se habla de la ofrenda. Y dice, gracias a Dios por su don inefable, hablando de todo lo que Dios nos da, y en ese don inefable se refiere a Jesucristo y su obra por nosotros. Entonces, ellos deciden nunca más ser pobres. No dejes que el enemigo meta la mano en tu bolsillo. Más bien, mete tu economía en el bolsillo de Dios. ¿Le gustó esa frase? Porque el que es cerrado a ser generoso con Dios, de alguna manera le permite al enemigo mantenerlo siempre limitado, pobre y escaso. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esto, hermano, esta actitud podríamos decir que nos lleva a... ¿Qué pasa cuando un doctor le pone las... Ya, ¿cómo se llama ese acto? Auscultar. Ya. Este principio nos ayuda a auscultar nuestro propio corazón, porque esto es violento, tal vez, confrontacional para muchos. Pero yo estoy simplemente transmitiéndoles lo que dice la Escritura con respecto a lo que ellos se autoimpusieron. Porque ellos no querían excluir a Dios de su prosperidad. Más bien ellos quieren conectar su economía con la gran economía divina. ¿Me entiende? Eso es la intención de ellos. Ellos no quieren marginar a Dios de lo que ellos pueden aportar en la obra. No quieren quedarse fuera. Ellos no quieren que el enemigo siga arruinándoles, empobreciéndoles. Ellos no quieren quedar sujetos a cuando ellos sientan de aportar, aporten, o cuando no sientan, no lo hagan. Y esa es la tendencia hoy día. Hay personas que sienten de hacerlo y lo hacen, pero a veces pasa mucho tiempo donde sienten de no hacerlo y dejan de hacerlo. Y cuando quieren hacerlo y se dan cuenta, ya tal vez se han perdido muchas cosas de parte de Dios, porque dejaron de hacerlo. Dios no te pone una cantidad, pero ellos sí se autoimpusieron, es decir, tomaron una decisión consciente, meditada, y dijeron: aquí nosotros tenemos que conectar nuestra economía con Dios. Una cosa es yo decir: Señor, yo te alabo, ¿cierto? Y mi canto llega a la presencia de Dios. Pero otra cosa es decir: Señor,
yo doy para tu obra, aporto para tu obra. Entonces, no es solamente mi canto que puede traducirse en bendición espiritual, pero Dios dice, oh, este hombre no solamente está cantándome, sino que también está aportando. Y yo estoy conectando mi economía, mis finanzas con Dios. Y Dios, hermanos, multiplica. Dios se encarga de bendecir, prosperar, y en el tiempo yo estoy seguro de que las personas que se mantienen fieles, en el tiempo se nota la gran diferencia, porque Dios sobrenaturalmente provee y da muchas veces de donde menos esperamos. Entonces, dicen aquí en el versículo 32, para la obra de la casa de nuestro Dios, para la obra de la casa de nuestro Dios. Qué importante es hablar de un Dios personal, nuestro Dios. No decir para la obra de Dios. No, estamos hablando de aportar para la obra de la casa de nuestro Dios. Hacer lo mío, hacer lo nuestro. Lo otro que también de aquí se desprende es una pregunta. ¿Eres tú de los que esperas bendición de Dios? Generalmente somos así, queremos la bendición de Dios. ¿Tienes expectativas en lo que Dios puede darte? Obviamente, ¿cierto? Que tenemos expectativas de lo que Dios puede obrar, del milagro que puede hacer, etcétera. Pero este pasaje enseña que para que eso ocurra tú debes dar el primer paso. Y el paso es decidir ser generoso. Dar el primer paso, poner de lo tuyo en la obra de Dios para que Dios ponga de lo suyo en tu vida. Poner de lo tuyo en la obra de Dios para que Dios ponga de lo suyo en tu vida. ¿Es difícil entender este concepto? No, ¿no es cierto? Pero hay que incorporarlo y hay que decidir y autodisciplinarse. Porque aquí nadie le dice, oye, tú tienes que dar esto, o tienes que dar tanto. Yo aquí a nadie le pedimos plata. Hermano, el tiempo de la ofrenda no se motiva. Simplemente alguien hace una oración por la ofrenda que han traído. Es decir, tratamos de mantener una discreción muy prudente con respecto a cómo motivar a que la gente traiga su ofrenda. Hay cultos donde se piden 2 ofrendas, 3 ofrendas. Y hasta 4 ofrendas. Hay iglesias donde se motiva largamente. Una vez un pastor me criticaba mucho y me decía, pastor, esta iglesia es para que dé mucho más. Yo le decía, probablemente si manipulamos, darían mucho más una ocasión. Pero yo estoy acá cada día, cada domingo, cada semana, cada mes, cada año. En algún evento se podría hacer, pero yo no soy de esa idea. Yo creo que la obra de Dios se mueve a través de principios donde uno conscientemente se autodisciplina, se autoimpone mantener una actitud generosa con la obra de Dios, con la obra de la casa de nuestro Dios. Así tiene que ser. Entonces, esta es la quinta decisión. Fíjese lo que dice el versículo 33. Y aquí se detallan las necesidades. Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, para las lunas nuevas, para las festividades, para las cosas santificadas, para los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro
Dios. Aquí hay un tema de identificación. Nuestro Dios, hay una identidad, un sentido de pertenencia, de familia. Lo otro que encuentro aquí es que hay un detalle consciente de cada una de las necesidades. Y cada una de esas necesidades debe financiarse. Y se debe financiar con la decisión del pueblo, de los hijos de Dios, de ser generosos con su obra. Para todo el servicio de la casa de Dios. Versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios. Es decir, aquí hay un sorteo del compromiso de la leña. El compromiso de que esté ese combustible. Y esto nos habla de algo equitativo, ¿cierto? Porque aquí no dice aquí el hermanito tanto va a ser el que va a traer la leña y después, sino que hay un sorteo, es decir, se hace equitativamente. Lo segundo que es participativo. Todos están en la misma actitud. Equitativo, participativo y lo otro que yo veo aquí que es algo imparcial. No se le carga la mata a nadie. Yo estoy seguro, hermano, que si se convirtiera Leonardo Farcas, lo más probable es que al hermanito Leonardo Farcas le cargaríamos harto la mata. Y yo creo que hay hartos que le están tratando de echar mano por ahí, pero ¿qué pasaría si Leonardo Farcas dijera, ¿sabe qué? Con ustedes voy a estar 2 meses y me voy a otra iglesia? Porque me doy cuenta que aquí no es equitativo, no es participativo, ni es imparcial. Hermanos, la gracia es eso. De que aquí todas las personas en distintos niveles socioeconómicos, distintas realidades presupuestarias, todos están con la misma actitud de ser generosos. Wow. Seguimos. Versículo 35. Cada año, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Primicias, los primeros frutos. Esta es la actitud, hermanos, de honrar a Dios. Aquí no hay costos, sino que simplemente la actitud de honrar o de reconocer. Cuando habla de primicia, habla del primer fruto. El primer durazno que está en la mata, usted tiene que traérselo al Señor. Los demás son suyos. Pero de esa forma usted le dice, Señor, este árbol, tú me lo diste. Tú permitiste que este árbol crezca y dé frutos. No es la cantidad, es la actitud. Y eso es importante, hermano, tenerlo en nuestra conciencia. Dios se agrada de eso. Mire, el pastor puede comprarse un kilo de durazno en la feria que más le guste. Un durazno conservero, por ejemplo, o el que sea. Pero qué diferente es cuando alguien trae el fruto de su tierra, de su mata. Qué importante. Ahora, el que no tiene árboles, no tiene tierra, puede traer como una ofrenda especial algo que apartó para Dios de su primer sueldo, por ejemplo. No es, insisto, no es la cantidad, sino que es la actitud de reconocer de que lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios.
Versículo 36, los primogénitos. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Aquí habla de el primer hijo, ¿cierto?, de sus bestias. Versículo 37. Traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas. Primicia de nuestras masas, ofrendas. Dice, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El principio aquí del diezmo tiene que ver con cuando Dios repartió la tierra prometida. Recuerden ustedes que dividió el territorio y a cada tribu le dio su territorio. Y cuando llegó el momento de los levitas, la tribu de Leví, ellos dijeron, Señor, ¿y el territorio nuestro? ¿Dónde estamos nosotros ahí? O sea, tú nos dejaste afuera. Puede ser, ¿cierto? Y Dios les dijo, yo soy tu porción. Y le dijo a toda la tribu, a todas las tribus, le dijo, ustedes apartarán el diezmo y lo traerán, y ese diezmo será para sostener a estos que no tocaron porción. Ellos ministrarán en mi templo, en mi santuario, ellos ofrecerán los sacrificios, mantendrán una vida espiritual óptima para todo el pueblo, pero serán ustedes quienes les sostengan. Entonces los levitas dijeron, bueno, si es así, está bien, ¿cierto? El problema es que el resto de las tribus tiene su territorio, pero sin embargo no siempre fue fiel en traer sus diezmos. Y como esa infidelidad, de acuerdo a lo que Dios había establecido, les trajo a ellos consecuencias de pérdida, de pobreza y de ruina. Porque Dios es testigo de todo eso. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con respecto a lo que es el principio. El principio dice eso. Estamos hablando de un valor que debe ser incorporado en la vida de todo verdadero hijo de Dios. ¿Hubo un amén por ahí? Amén. Sí, yo lo escuché. Y ahí está. Hay gente que discute sobre esto y dice, no, el diezmo es para el Antiguo Testamento. Pero resulta que el diezmo lo legalizó Moisés. Pero nosotros decimos, no, es que nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Y resulta que Abraham fue el que diezmó también, en fe, entregando, ¿cierto?, los diezmos a Melquisedec. Entonces, esto es un principio. Y ellos están absolutamente comprometidos de respetar este principio porque ellos están decididos a que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas. Hay gente que dice, tú das el diezmo y con eso piensas que ya estás arreglado, pero un verdadero hijo de Dios reconoce que aún el 90% que queda en sus manos, tampoco él puede jactarse de que es 100% suyo, sino que eso es lo que Dios le permite administrar en lo que es su realidad familiar. Alguien le hizo una pregunta, vi un video sobre esto que decía, ¿qué prefieres tú? ¿Tener el 100% en tu mano, bajo tu control y en maldición? ¿O tener el 90% en tu mano y en bendición de Dios?
Dios es poderoso para multiplicar. No solamente el 90% que queda en tu mano, sino que mucho más que eso. Simplemente porque tuviste la actitud de decir, Señor, de los 10 que me diste, uno es tuyo. Lo devuelvo a ti. Así de sencillo. No nos compliquemos con esto, hermanos, pero creo que vale la pena entender por qué ellos están mirando estos principios. Ellos están tomando decisiones. Y en esas decisiones ellos están decididos a ser generosos. Fíjense lo que dice el versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Ellos están decididos también a transparentar lo que se recauda en la casa de Dios. Uno tiene la obligación de transparentar lo que se recauda. ¿De qué manera? Cuando se cuenta la ofrenda, hay 2 personas, 3 personas. Y alguien cuando se contó la ofrenda, firma el libro. Los diezmos se reciben, pero a cada persona se le entrega un recibo foliado con el nombre de la persona y también la fecha y la firma del pastor, y también ahí se acompañan las iniciales del tesorero, que es el hermano David Moreno. Hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? Porque a veces hay hermanos que me dicen, mire, pastor, el diezmo. Allá. Pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros le vamos a entregar a usted un recibo, y un recibo foliado. Porque aquí esto tiene que ser transparente. Y gracias a Dios, hermano, que eso da confianza. Porque se percibe que hay una administración coherente, que no hay un afán de enriquecimiento, de lucro, ni de abuso, nada de eso. Muy por el contrario. El tema es que Dios quiere dignificar nuestro trabajo como pastores, pero a su vez que la persona tenga esa sensación de que nos está manipulando emocionalmente para que él suelte, entregue o dé, sino que la persona, como dice acá la palabra, se autoimponga a sí mismo. Cuando yo me autoimpongo, yo tomo una decisión consciente, de tal manera que el día de mañana, cuando siento de hacerlo, lo hago, pero cuando no siento de hacerlo, también lo hago, porque tomé la decisión de mantenerme conectado en mi economía con Dios. Y eso es más o menos lo que la palabra aquí trata de mostrarnos. Entonces ellos transparentan los aportes. Los sacerdotes acompañarían a los levitas en la recolección de los diezmos. Y lo otro que vemos aquí en este versículo 38 es que los levitas que reciben los diezmos no quedan exentos de entregar el diezmo de esos diezmos a la tesorería. Así dice. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, o a la tesorería de la casa de Dios. ¿Cómo funcionan las asambleas de Dios? Cada pastor recibe su salario a través de los diezmos, pero él dice, esto no queda aquí en mi bolsillo. El 10% sube a la tesorería de la asamblea de Dios. Hay gente que recibe y nadie sabe cuánto recibe. Hay gente que recibe, pero de ahí no tiene ninguna obligación de entregar el 10%. O sea, tal vez, yo no quiero calificar, pero yo sé que hay obispos de corporaciones que recaudan mucho,
pero ellos no tienen obligación ninguna con nadie. Nosotros hemos tratado de equilibrar esto y la tesorería del distrito es la que se encarga de que fulano de tal, pastor tanto, traiga sus diezmos. Los diezmos de la iglesia también van, de las ofrendas de la iglesia también se va el diezmo a la tesorería de nuestra oficina en Santiago, y allí esa gente toma esos diezmos de los pastores y de las iglesias y hace todo un presupuesto para la obra de misericordia, para las misiones, para la escuela dominical, para las viudas, para el instituto bíblico, para el mantenimiento de la casa hogar, etc. De esa forma tratamos de ser una... Alguien nos ha dicho, mira, ustedes son una iglesia seria, una iglesia realmente que tiene cosas excelentes. Y una de las cosas que nosotros más guardamos es eso, el transparentar los recursos que administramos. Y Dios nos bendice. Cada año nuestra iglesia tiene que rendir un informe, un balance anual a la tesorería de las asambleas de Dios. La tesorería de las asambleas de Dios, la secretaría, toda esa información la procesan en un balance de contable y un informe de gestión y se entrega al gobierno, al Ministerio de Justicia. Porque ellos son los que tienen el control de las personalidades jurídicas, de las entidades religiosas. Por lo tanto, cuando nosotros informamos eso, gozamos de buena salud en el sentido de nuestra existencia legal, porque tenemos nuestras obligaciones bien, digamos, resguardadas. Hermanos, para ir terminando, versículo 39, organizar la entrega. Dice el versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. ¿Qué significa esto? Que había una organización en cuanto a la entrega de estas ofrendas, de tal manera que era participativa, los hijos de Israel y los hijos de Leví. Participativa. También era donde corresponde. Dice donde se guardan los utensilios sagrados. Dice en la versión NBI. Hay gente que dice, mire pastor, yo diezmo, pero le pagué la luz a un vecino que tenía problemas. Entonces yo con el diezmo se lo pasé a él para que él salga de su problema. ¿Está bien o está mal? Mire, hermano, si usted va a comerse una cajita feliz al McDonald's, no puede ir a meterse al Pizza Hut a decirle, ¿sabe qué? Yo quiero pagar aquí la cajita feliz que me comí en el McDonald's. No tiene nada que ver una cosa con otra. El cuarto de libra de queso ahora. ¿Ah? Sí. Se entiende, hay que llevarlo donde corresponde. Y lo último, a quienes lo administran. ¿Quiénes son? Sacerdotes, porteros, cantores, etc. Finalmente, hermanos, en este versículo 39 dice, porque las cámaras han de llevar, etc. Y al final, ahí hay una conjunción, la última conjunción y, que dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es importante esto, tener la actitud de no abandonar la casa de Dios. Yo pensaba no abandonarla en qué o de qué forma. No abandonarla en su sostenimiento, fue lo que primero se me vino, en su sostenimiento. Pero también quiere decir no abandonarla físicamente. Porque abandonar la casa de Dios también significa alejarme de Dios. ¿Por dónde puede comenzar este alejamiento o este abandono? ¿Por lo que yo dejo de dar o por la frecuencia con la que yo asistía?
Hay algunos que comienzan a dejar de dar y finalmente terminan ellos mismos alejándose. Hay otros que se alejaron definitivamente de la casa de Dios, pero han entendido que la prosperidad económica está muy de la mano en cómo yo involucro mi economía con Dios. Entonces ellos mandan su diezmo. No vienen ellos, pero lo mandan. Tengamos cuidado, hermanos, ten la actitud de nunca abandonar la casa de Dios. En resumen, tome usted la decisión de formalizar su compromiso con Dios. Tome usted la decisión de cumplir lo que usted le ha prometido a Dios. Tome usted la decisión de no ceder a las tentaciones ni a las presiones. Tome usted la decisión de no transar con sus principios. Y tome usted la decisión de ser generoso y prepárese, porque es promesa de Dios que Él abrirá las ventanas de los cielos y hará que usted sobreabunde. Segundo, Él reprenderá por usted todo elemento que trae ruina, enfermedad, peste. Dice, yo reprenderé por vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, donde tú nos llamas a tomar decisiones, es decir, a poner en ejercicio nuestra voluntad. Nuestra voluntad, Señor, de ser personas que formalicen nuestra relación contigo, personas que cumplamos, Señor, con lo que te hemos prometido, personas que no cedamos a las tentaciones, que no transemos con los principios, y personas, Señor, que hayan educado su corazón con una actitud generosa en tu obra, en tu casa. Señor, gracias por la información que recibimos. Gracias, Señor, por conocer la iglesia donde estamos y cuáles son los procedimientos que ésta tiene para mantener siempre el testimonio en alto. Gracias te doy, Señor, por educarme. Y gracias, Señor, también por preparar el ambiente para que tu bendición fluya de una manera gloriosa sobre mi vida. Gracias, Señor, porque tú quieres hacerme una persona que tenga una buena calidad de vida. Gracias, Padre, porque sabemos que ese es tu deseo, que seamos exitosos. Exitosos, Señor, que tengamos una armonía con nuestra conciencia con respecto a lo que hacemos, lo que entregamos, lo que damos, que tengamos las cuentas saldadas, Señor, en nuestra propia vida. Gracias te doy, Padre, por tus hijos, tus hijas que están aquí, bendíceles. Que tu palabra, Señor, traiga libertad a sus vidas y que puedan tomar delante de ti la mejor decisión, las mejores decisiones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.